demandó pensión de alimentos a pesar de que María era quien asumía económicamente las necesidades de su menor hija. Si quieres saber el final de este caso, pues quédate hasta el final del video. Si necesitas una asesoría virtual, escríbeme al número de WhatsApp que encuentras dentro de esta cuenta de TikTok. Esto ocurrió en el año 2020. En el año 2020 llega a mí María a través de una persona recomendada y me dice: doctora, me acaba de llegar una demanda de pensión de alimentos en la cual José está requiriendo el 40% de mis haberes a favor de nuestra menor. Él refiere que él es el que asume la tenencia de hecho de nuestra hija, pero no es cierto. Lo cierto y verdadero es que soy yo, la madre, quien a la fecha está asistiendo económicamente a nuestra hija y él se ha desentendido. ¿Qué es lo que había pasado? José presenta la demanda señalando que él es el que asume todas las obligaciones de su hija y por lo tanto tiene que darse una pensión de alimentos. José señala que ambos viven juntos y que María está viviendo en la casa de él. Y a pesar de que José le ha dicho que María se retire, María no se quiere retirar. Y ella, aprovechando esa situación, está desconociendo la obligación de alimentos. Cuando María le llega esta demanda, realmente se queda sorprendida. Hay que poner en relieve que José era policía, ¿correcto? Era policía y encima era abogado. Y José sí, efectivamente, vivía con ella. Pero María me dice: doctora, me parece increíble que José diga que esta casa es de él, cuando lo cierto y verdadero es que es la casa de mis padres, ni siquiera es mi casa. Y aquí está, me hace llegar la copia literal. Mire, la dirección, ¿qué dice aquí? Nombre de su papá y nombre de su mamá era la casa de sus padres. Me parece increíble que José esté pidiendo una pensión de alimentos cuando él tiene un cuartito en el segundo piso y no sale de ese cuarto y ni siquiera asume los cuidados de nuestra hija. Nuestra hija es una niña discapacitada y no asume la responsabilidad. Soy yo la que me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Dejo el almuerzo preparado, dejo el desayuno preparado para que mi padre, porque ellos viven en la casa de sus padres en conjunto con los padres, para mi padre que se puede levantar y darle el desayuno a mi hija, porque yo salgo a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, porque yo trabajo en una concesionaria, soy personal de seguridad. Entonces yo tengo que entrar a las 7 de la mañana. Gracias a Dios mi trabajo queda cerca, está a unos 10 minutos, pero yo tengo que salir de acá y llegar temprano. Yo llego, claro, me doy un espacio para ir a la hora del almuerzo y como con mi hija y me retorno a trabajar y estoy saliendo a las 5 y con las mismas estoy regresando a mi hogar. Y me parece increíble que él diga que él es el que asume cuando ni siquiera almuerza con nuestras hijas, con nuestra hija, si bien ella vive en la casa también con nosotros, es mi papá, porque es mi papá y mi mamá quien se encargan de llevarla al colegio a la niña, retornarla, porque hay que entender que esta niña tenía retardo, no, la llevaba a un colegio especial que María misma lo pagaba, José no lo pagaba. Entonces ella se quedó realmente sorprendida y lo que era peor de todo, él cuando presentó la demanda presentó una medida cautelar de asignación anticipada y ella le iban a empezar a descontar el 20% de sus haberes cuando él no asumía la responsabilidad y solamente se sustentaba que porque ellos viven juntos, esa casa es de él asumía sus obligaciones. Cuando nosotros contestamos la demanda, adjuntamos la copia literal del bien en donde se establecía que en la casa donde vive él no es su casa, es la casa de los padres, ¿correcto? Por lo tanto, esa afirmación era totalmente falsa. Segundo, se demostró porque era la señora que pagaba el colegio, la señora tenía todo el récord de pagos, se demostró que era la señora quien asumía los cuidados, los estudios de la niña. Las adjuntamos las boletas de compra de víveres porque la señora se iba a Metro y para Sabea a comprar los víveres para el mes y ahí teníamos la wincha en donde ella podía acreditar que ella era la responsable y nosotros contestamos la demanda en ese extremo. Bueno, fijaron fecha de audiencia porque en ese momento la resolución que emitía la demanda no fijaba fecha de audiencia, se contestó la demanda y el juez emitió una resolución fijando fecha de audiencia. Cuando iba a llegar la fecha de audiencia, José le dice: mira, ¿sabes qué, María? Yo no quiero ningún problema, déjalo ahí, no te presentes para que este proceso se archive, yo también no voy a presentarme, olvídate de todo, estemos en paz.
Pero María le dice, ok, pero ya tú has presentado una medida cautelar, en cualquier momento eso se oficia a mi trabajo y me van a empezar a retener. No te preocupes, María, yo ya no voy a cobrar nada. Es más, voy a decirle, voy a presentar un escrito solicitando se deje sin efecto la medida cautelar. María me llama, doctora, mire lo que ha pasado. Y yo le digo, mira María, él es abogado y sabe que para poder desistirse de para poder no seguir con este proceso hay que desistirse. Entonces, cuando él presente un escrito de desistimiento, les estoy hablando en el año 2020, cuando él presente un escrito de desistimiento, ahí recién yo te voy a decir, ok, si él tiene la intención de no seguir con este proceso. Pero mientras no presente este desistimiento, el día de la audiencia tenemos que estar. Doctora, él me ha dicho que no va a estar el día de la audiencia. Bueno, primero estemos el día de la audiencia y si no se presenta, nosotros señalamos que no hemos asistido, ¿no? Le digamos al juez que no considere nuestra asistencia para que este proceso se archive, porque en ese momento todavía regía el artículo 203 del Código Procesal Civil que señalaba que ante la ausencia de ambas partes, pues el proceso se archivaba. ¿Correcto? Entonces, el día de la audiencia llega y nosotros vamos. En ese momento ya estaban implementándose las plataformas virtuales. Recién, recuerden que estábamos saliendo del COVID, estábamos en pleno COVID y nos mandan el enlace. Y yo entro al enlace con ella viene a mi oficina y adivinen quién había entrado. Él, José, había entrado. Estaba ahí sentadito con su medallita porque le dije que él era abogado y iba a ejercer su defensa. Y yo le digo, ya ves, María, lo único que hizo él fue decirte que él no iba a estar para que tú creyeras en él, no asistieras y él hiciera uso de su derecho para pedir una pensión de alimentos y tú tontamente creyendo en él no ibas a estar presente. María realmente se quedó sorprendida de cómo él le había mentido en su cara calata. ¿De qué? De que él no se iba a presentar cuando él estaba ahí. Yo le dije, María, quien quiere desistirse, presenta un escrito de desistimiento. Mientras no presente un escrito de desistimiento, nosotros no podemos dar por válida esa afirmación. No podemos dar por cierta esa afirmación. Bueno, se oralizó, se demostró que José no era su casa. Si bien él vivía ahí, no era su casa, que el papá ya le había dicho que se retire, pero él no se quería retirar y por no hacer un problema por la menor, no se había tomado más acciones legales. José aceptó que realmente pues él no asumía los cuidados de la menor, pidió disculpas y el juez rechazó su demanda o declaró infundada su demanda de pensión de alimentos y levantó la orden de medida cautelar que gracias a Dios por el tema del COVID y la demora que se dio, pues no se pudo oficiar a la entidad, aunque ya la orden estaba dada. Entonces, estos casos pueden suceder y aquí yo les voy a decir a las mamitas o a los papitos porque esto va para ambas partes. Si ella te dice, no te presentes, o sí, lo voy a dejar ahí, mira, voy a hablar con mi abogado, porque pasa eso, para que ya deje todo esto aquí, tú despreocúpate, no creas porque no es verdad, te están tomando el pelo. ¿Sabes cuándo vas a creer? Cuando tú veas que ya se presentó un escrito de desistimiento, cuando tú veas que se ha presentado un escrito que solicitando se deje sin efecto. Pero si no es así, tú no creas. Porque a pesar de haberte dicho esto, y si tú lo haces, es porque realmente a ti se te pasa el tren. ¿Por qué? Porque no debes creer. Ya sabes. Bueno, espero que te haya gustado este caso el día de hoy que pasó en el año 2020, que a mí me dejó totalmente sorprendida. Y ya sabes, si necesitas una asesoría virtual, escríbeme el número de WhatsApp que encuentras dentro de esta cuenta de TikTok o me puedes buscar en YouTube, me encuentras como el canal de Togay, te suscribes, papito, mamita, que es gratis, lo compartes, lo pirateas, lo escaneas, haces de todo con